¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, conducir este programa y agradezco mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad, quien conduce en lo general el programa. El día de hoy estamos de manteles largos, queridos amigos, porque no solo tenemos a una brillante mujer, una gran abogada, sino una gran amiga y sobre todo que apoya mucho la difusión del conocimiento jurídico para los jóvenes y con los estudiantes y para la comunidad universitaria. Vale decir que ella es Puma de corazón, es egresada de nuestra UNAM, tiene corriendo por su sangre el azul y oro y pues vaya, es una destacada universitaria. Su currículum es bastante amplio, ella es licenciada, es maestra, es doctora, postdoctora en Derecho y aparte cuenta con muchas otras estudios relativos a la materia jurídica. Vaya, realmente su reputación le precede. Es un gusto que esté con nosotros la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Gracias por estar con nosotros, querida doctora. Mi querido Juan Antonio, nombre al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Hago extensivo mi agradecimiento a la doctora Sonia Venegas. Y bueno, ya habrá oportunidad de saludarlos a ambos personalmente. Y bueno, pues yo encantada de la vida en aportar para mi querida UNAM. Igual que tú, digo, amamos a la universidad y aunque estemos en contingencia en cualquier momento, pues estamos a la orden de ella. Muchas gracias, doctora Liz. Y vamos a hablar de un tema, creo que muy interesante, sobre todo que nos lo han pedido mucho y que no todos conocen, lamentablemente, o lo confunden. El tema que vamos a tratar es el derecho penal del enemigo, por lo cual me gustaría hacerle esta primera pregunta y cederle el uso de la voz a usted, doctora, como especialista. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo comemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Claro que sí, Juan Antonio. Mira, el derecho penal del enemigo, como tú bien lo indicas, no es muy conocido, no es muy estudiado. De hecho, el propio concepto, algunos juristas y sobre todo del ámbito del derecho penal garantista, bueno, pues como que le es repugnante de inicio, ¿no? Cuando uno habla de derecho penal del enemigo, piensan que se habla de violación al ejercicio de los derechos humanos o que se habla de un derecho penal del orden o de corte nazista o incluso de un derecho penal que se pudiera aplicar en una dictadura. Pero quiero decirte, Juan Antonio, que el derecho penal del enemigo es todo lo contrario. Y Okay. te hablaré específicamente de su creador. Digo, tenemos que ser siempre, la universidad, los universitarios nos hemos reconocido por darles los créditos pues a la gente que realiza los estudios, que formula los conceptos, etcétera. Y en este ámbito, ¿quién formuló el concepto de derecho penal del enemigo? En 1985, en Alemania, fue el profesor Günther Jacobs. El profesor Günther Jacobs, que bueno, él es catedrático honoris causa, multi honoris causa en varias universidades, incluidas mexicanas, pero él es catedrático de la Universidad de Bonn, en Alemania. Entonces, él indicó que podía existir un derecho penal, porque únicamente lo describió en ese momento, que podía existir un derecho penal que pudiera adelantar el estadio de la punibilidad hacia aquellos sujetos que son considerados como peligrosos sociales. Es decir, un derecho penal que iba a combatir, o también un derecho penal de guerra, que iba a combatir a los enemigos del Estado. Pero bajo esa perspectiva, el término de enemigo, que así fue como lo tradujeron al español, porque en alemán, derecho penal del enemigo, bueno, es Feind des Strafrecht, que Feind quiere decir algo así como una persona que no se alinea o como una persona que comete berrinches, etcétera, pero lo tradujeron al español como enemigo. Okay. Sin embargo, fíjate que el profesor Jacobs basa específicamente este derecho penal del enemigo en una teoría que él mismo le llama funcionalismo normativo, o también lo podemos conocer como funcionalismo jurídico, del cual, bueno, pues utiliza como teorías básicas la teoría de sistemas de otro alemán, de Niklas Luhmann, que bueno, para todos los sociólogos, los estudiantes de derecho, de posgrado, bueno, Luhmann se les hace muy familiar, la teoría sistémica de Niklas Luhmann. Y también
utiliza la dialéctica de otro alemán, la dialéctica hegeliana, para conformar su funcionalismo normativo. ¿De qué se trata este funcionalismo normativo? Bueno, pues es específicamente darle acento a 3 elementos básicos. Los 3 elementos básicos para la aplicación de este funcionalismo es la propia sociedad, en donde basa él sus estudios, en el contrato social de Hobbes, en el contrato social de Rousseau. Entonces, bajo esa perspectiva, para Jacobs lo más importante es la sociedad. Pero dentro de esa sociedad, agarra el segundo elemento del funcionalismo, es la persona. La persona que va a ser un sujeto en derecho, que va a cumplir determinado rol social para que específicamente esta sociedad funcione y, bueno, pues mantenga en la medida de lo posible una relativa paz social. Pero el tercer elemento es la norma jurídica. Una norma jurídica a la cual estas personas que conviven en sociedad tienen que observar. Y bueno, pues Jacobs es muy tajante. Recordemos que los alemanes se caracterizan por esa parte de que son muy tajantes en sus teorías, y Jacobs, retomando principios de Feuerbach y principios de Bolzón, por ejemplo, dice que pues aquellos sujetos que no cumplan la norma jurídica dejan de ser personas. O sea, él habla de no personas, pero lo habla desde un ámbito eminentemente jurídico, porque obviamente esto no lo pudiéramos explicar dentro del funcionalismo jurídico desde otra perspectiva, en virtud de que si nosotros hablamos desde el ámbito romántico como no persona, pues imagínate, todo el mundo se infarta, porque dicen, ¿cómo puede ser posible que un derecho garantista te pueda hablar de una no persona? No, la no persona para el funcionalismo jurídico de Jacobs es como si habláramos del patrimonio, ¿verdad? Es como si habláramos, por ejemplo, del derecho mercantil, es como si habláramos del matrimonio como una institución. Es un concepto evidentemente de corte normativo. Pero bueno, las ideas de Bolzón, por ejemplo, sí eran muy radicales, en el sentido de que aquellos sujetos que no cumplieran con la normatividad que esa propia sociedad se estaba dando, bueno, pues se les tenía que expulsar de la sociedad. Y entonces Jacobs dice, ¿sabes qué? No, espérame tantito, porque las partes de los sujetos, ¿verdad? En materia penal, lo podemos dividir en 2. Aquellos sujetos que cometen delitos porque, lo voy a decir literalmente como él lo indica en sus libros, porque meten la pata, ¿no? O sea, es decir, cometieron un error. Entonces, una de las finalidades de la pena es específicamente la reinserción social y también que el sujeto, la sociedad, observe que la norma jurídica existe. Esos son los elementos básicos de la pena en el funcionalismo normativo. Pero dice Jacobs también que existe otro tipo de sujetos, y ahí es donde entran los sujetos peligrosos. O sea, fíjate, te está dividiendo el derecho penal en un derecho penal del ciudadano para aquellos sujetos que únicamente cometen un error, pero que no es un error que pone en peligro a la sociedad y que se pueden reinsertar socialmente, pueden regresar otra vez a las actividades sociales, ¿no? Pero dicen, no, hay otro tipo de sujetos, y así lo va a decir literal, como lo maneja en su libro El Derecho Penal del Enemigo, específicamente en la página 34, ustedes la pueden checar, y dice, el enemigo es todo aquel sujeto que no presta la mínima garantía cognitiva de seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto peligroso ya no va a regresar a insertarse a la sociedad por su misma peligrosidad. Es un elemento de autoexclusión. Ni siquiera, dice Jacobs, es que el derecho lo excluya, sino que él mismo, por sus comportamientos de alto impacto y porque esos comportamientos pueden causar que la propia sociedad llegue a un caos, ¿verdad? De temor, de inseguridad, de delito, de lo que tú consideres. Entonces, estos sujetos ya no los podemos reinsertar a la sociedad. Entonces, aquí hay una crítica de los garantistas en el sentido de la pena, porque dicen, oye, pues entonces cuando tú aplicas una pena de derecho penal del enemigo, eso implica que el sujeto ya no se le va a reinsertar socialmente, entonces cumple su fin. Le digo, no. Hay que entender que el derecho penal del enemigo relativiza derechos humanos hacia los sujetos a los que va aplicados, hacia los sujetos peligrosos. Jacobs te dice que los sujetos peligrosos, fíjate, no deben tener derechos humanos.
Esto no lo podemos nosotros decir, por ejemplo, en un sistema interamericano en el cual el Estado mexicano está inserto. Pero lo que sí podemos decir es que en el ámbito del derecho penal del enemigo, los derechos humanos se relativizan. Por ejemplo, ¿no? En el derecho penal garantista o en el derecho penal del ciudadano, en términos jacobsianos, bueno, no puedes aplicar el derecho penal sino hasta que se cometa la conducta. Si quieres investigar como fiscal a un sujeto, formular imputación y solicitar su vinculación a proceso, necesita, por ejemplo, en el caso de homicidio, haber matado a una persona. Uh-huh. El derecho penal del enemigo es diferente. El derecho penal del enemigo no requiere la materialización de la conducta, porque tiene un elemento característico que es el adelantamiento de la punibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Yes. Que antes de que el sujeto cometa la conducta, lo privo de la libertad por simple sospecha. Por supuesto que el fiscal debe tener ya específicamente una investigación que determine que este sujeto, incluso junto con otros, están organizándose, o incluso en México, ahorita voy a la norma mexicana, o incluso en México están planeando organizarse para cometer un secuestro, por ejemplo. Fíjate, delitos de alto impacto, ¿no? Un secuestro, una trata de personas, un acto terrorista, el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de hidrocarburos, que es el huachicol, entre otros delitos que prevé el catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, este derecho penal del enemigo es un derecho que te da una barrera de protección, porque las conductas son tan fuertes, o sea, son de tan alto impacto social que al sujeto lo tienes que detener antes. Es lo que el profesor Jacobs llama el lado silencioso del derecho penal. Y en cambio el derecho penal ciudadano le llama el lado comunicativo del derecho penal, porque aquel sí observamos todo, sí vemos, sí sabemos. Pero, por ejemplo, una planeación para organizarse y cometer un acto terrorista, bueno, pues en este sentido no se observa. Por eso, fíjate, otra de la relativización de estos derechos humanos es la aplicación de las técnicas especiales de investigación. Porque en el derecho penal del enemigo debe haber intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, infiltración de agentes, testigos protegidos, entrega vigilada. Lo que en el derecho penal normal o del ciudadano, eso sería considerado obtención de prueba ilícita. Quiero comentarte, Juan Antonio, así como a todas las personas que nos están escuchando, que esto que yo estoy diciendo en la Constitución Política de los Estados Mexicanos está perfectamente reglamentado. Es decir, en nuestra Constitución hace una perfecta diferenciación entre los elementos procesales del derecho penal garantista, como yo le llamo, Jacobs le llamaría el derecho penal del ciudadano, y entre el derecho penal del enemigo, o derecho penal de excepción, o derecho penal restrictivo, o delincuencia organizada. Entonces, bajo esta perspectiva, que quiero aclarar que hay algunos delitos que no es necesario que se cometan o se planeen o se organicen en delincuencia organizada para que tengan tintes de derecho penal del enemigo. Entonces, las técnicas especiales de investigación en México las tenemos en el artículo 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y seguramente muchos de las personas, Juan Antonio, que nos están escuchando, bueno, pues pensarían que eso sería en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque siempre comentan, ¿no?, que el derecho penal del enemigo violenta la presunción de inocencia. Y no es así. La presunción de inocencia, que nosotros la tenemos en el 20 constitucional, apartado B, fracción primera, ¿no?, que te dice, se presume inocente hasta que no se dicte una sentencia emitida en su contra por el juez de la causa, ¿no? Eso es la presunción de inocencia. Creo que en México confundimos la presunción de inocencia en el sentido de decir que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. No, espérate tantito. O sea, se presume inocente hasta que no se dicte una sentencia emitida en su contra por el juez de la causa. Eso dice literalmente el 20 constitucional, apartado B, fracción primera. Pero en el derecho penal del enemigo, el sujeto que está siendo investigado,
por supuesto que es un sujeto que no tiene las mismas características de un delincuente común. Te estoy hablando, por ejemplo, de aquellos sujetos que pertenecen a cárteles del narco, aquellos sujetos que tienen verdaderas empresas y viven del ámbito del secuestro. Entonces, a ellos hay que aplicarles investigación desde una perspectiva distinta. Es más, a nuestros fiscales, por supuesto, se les tiene que dar protección desde una perspectiva jurídica, me refiero, con respecto a las técnicas especiales de investigación, los testigos protegidos, etcétera, etcétera, para que puedan llegar a proteger a la ciudadanía en primer lugar, en segundo lugar, a obtener datos de prueba para poder llevar a cabo una investigación, en tercer lugar, para poder judicializar las carpetas de investigación, y en cuarto lugar, y ya hasta el último ya me fui, obtener una sentencia condenatoria ante un tribunal de enjuiciamiento en materia penal federal. Entonces, obviamente, pues estos elementos se requieren, pero el sujeto tiene derecho a que se presuma su inocencia. Por supuesto que la medida cautelar tiene que ser prisión preventiva oficiosa, porque estamos hablando de delincuencia organizada. Y además, en términos del artículo 18 constitucional, párrafo 9, se le tiene que internar en una prisión de máxima seguridad, dada la peligrosidad de las conductas que está cometiendo o planeaba cometer. No se le puede internar en una prisión de mediana seguridad. También a este sujeto tiene derecho a un abogado, por supuesto. Tiene derecho a tener un abogado, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a ofertar, como tú quieras, pruebas, tiene derecho a que su defensa en las audiencias haga uso del principio de contradicción y pueda debatir los datos de prueba o los medios de prueba que el fiscal presente, ya sea en la audiencia inicial o en la audiencia intermedia, y tiene derecho a debatir las pruebas que se estén desahogando en juicio oral. Entonces, este sujeto tiene derecho a todo, pero sus derechos se le relativizan. Y entonces yo te hablaba de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues miren ustedes que se pueden ir al artículo 30 de esa convención. Y la Convención Americana de Derechos Humanos permite la restricción al ejercicio de los derechos humanos. Eso era lo que le quería preguntar. Sí, sí, es que es eso, Juan Antonio. Adelante si tienes preguntas. Perdón, es que muchas de las preguntas que siempre se hacen en el derecho penal del enemigo es que el derecho... hay un enemigo del Estado, y como enemigo que es del Estado, pues no se le puede tratar como igual a las otras personas. Por lo tanto, no podemos garantizarle y permitirle el ejercicio pleno de sus derechos humanos, porque es una persona, y así lo han manejado muchos doctrinarios, que pues ni siquiera se pone a pensar en los derechos humanos, siquiera no los respeta ni él mismo. Entonces, que sí se tendría que restringir completamente para poderlo juzgar y para poderlo detener como enemigo que es. Aunque hay muchos que alzan la voz y dicen que eso no, que eso va en contra de los mismos derechos humanos y demás. Por eso, ahí va mi pregunta, si sí considera viable que se restrinjan estos derechos, ¿cuáles serían y de qué manera? Y pues ya le doy el uso de la voz porque creo que por ahí va la respuesta ya. Sí, Juan Antonio, sí. Mira, obviamente si tú quieres hacer un análisis del derecho penal del enemigo con la Convención Americana de Derechos Humanos, de inicio yo te diría que no hay problema, no viola ningún derecho humano, porque los derechos humanos solamente se restringen o se relativizan en términos del 30. Y si nosotros nos vamos al 29 constitucional, párrafo segundo, y al 27, párrafo segundo de la Constitución, y al 27, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos vamos a percatar que los derechos humanos que no se pueden restringir ni suspender por ningún motivo, digo, ni en caso de pandemia, ni en caso de invasión, ni en caso de guerra, ¿no? Como lo maneja el 29, pues son entre varios, ¿no? Que los derechos a la niñez, a la personalidad, etcétera, pero te voy a hablar de los más importantes que pudiéramos utilizar en el ámbito penal. Es el derecho a la legalidad, el principio de legalidad y el principio de retroactividad, así como las garantías judiciales suficientes para hacerlos efectivos. Y el derecho penal del enemigo no restringe esos derechos humanos. El principio de legalidad, no. ¿Por qué? Porque en un ámbito de la legalidad se restringen los demás derechos humanos. ¿Cuáles serían los derechos humanos que se restringen? Por ejemplo, ya te comentaba, la medida cautelar en el derecho penal del ciudadano o en el derecho penal garantista, pues son varias y por excepcionalidad,
la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual además se tiene que argumentar, fundamentar y demostrar la pertinencia y la necesidad de la misma. Pero en el derecho penal del enemigo es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y además, insisto, en una prisión de máxima seguridad. En el derecho penal del ciudadano normal tienes derecho de saber quién te acusa, ¿no? En términos del 20 constitucional apartado B. Pero también el 20 constitucional apartado B, ¿verdad? En la fracción tercera, te habla de los denunciantes anónimos en materia de delincuencia organizada. Lo que se le conoce como testigos protegidos, ya sea un testigo protegido la víctima o un testigo protegido el denunciante o un testigo colaborador. Algún sujeto, un testigo protegido colaborador, algún sujeto que haya participado o que pretenda participar en la actividad criminal para efecto de su protección. Eso lo tenemos en la Constitución, en el 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Y también en el 20 constitucional, apartado de fracción tercera, párrafo segundo. Beneficios a cambio de información. ¿Por qué? Porque los fiscales, ¿verdad? O sea, este tipo de delincuencia, te voy a decir, es tan poderosa desde todos los ámbitos, Juan Antonio, desde el ámbito tecnológico, desde el ámbito económico, desde el ámbito político. O sea, son delincuencia muy peligrosa. Entonces, los fiscales requieren un testigo protegido, un testigo colaborador que esté inmerso o un agente infiltrado para que les estén otorgando datos, información, datos de prueba, etcétera. Como por ejemplo, la estructura de la organización, como por ejemplo, domicilios. También, ¿sabes también qué decía uno de los fiscales con el que tuvimos una plática la semana pasada, un fiscal que se dedica a la investigación en materia de delincuencia organizada? Él decía, es que ya tienen aplicaciones de celular, o sea, de tecnología, aplicaciones tipo WhatsApp, pero otras, ¿no? Otras para comunicarse, que en mi vida, doctora, había yo escuchado o sabido que existían. O sea, tienen pagan sus propias apps, ¿verdad? Pagan sus propias aplicaciones para efecto de poder comunicarse. Entonces, imagínate la Deep Web también. Entonces, con una estructura básica o medianamente básica, pues jamás en la vida vas a poder investigar ese tipo de sujetos. Entonces, cuando yo doy las clases de funcionalismo en la FES Acatlán, Juan Antonio, allá en la universidad, lo primero que hago, ¿qué crees que es? Pongo videos. Pongo videos y videos de los cárteles, de cómo, no es que ni siquiera los torturan, o sea, más bien los desmiembran, ¿verdad? Los desmiembran, así, obviamente, al rojo vivo con la persona, sin anestesia, ¿no? Tal cual. Y ya que lo ven mis alumnos, primero les pregunto que si pues, son susceptibles a imágenes y quienes consideren que son susceptibles, pues se pueden salir sin ningún problema, ¿no? Digo, esa parte hay que... Y a mí me causa mucha extrañeza esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania, los campos de concentración son para eso. O sea, me refiero actualmente, que ya ves que están como museos, ¿no? Los campos de concentración, como museos, actualmente son para que a la gente, aunque a los alemanes, no se les olvide, fíjate, es para que tengan aquí en la memoria, ¿no? No se les olvide de las atrocidades que se cometieron en la Alemania nazi. O sea, para eso están de verdad los campos de concentración y los tienen intactos. Tuve la oportunidad de estar en Weimar en un campo de concentración que se llama Buchenwald y tal cual el campo de concentración. Y tú entras y por supuesto que no es un campo de diversiones o un museo normal. O sea, está todo sombrío, todo muy serio, se siente la vibra, ¿no? Pero a mí te digo que me da risa porque en México, o sea, como que ese tipo de acciones de delincuencia la queremos tapar. Así como que no existe, ¿no? Y a ver, y si eres susceptible, pues no lo veas. Cuando es una realidad y cuando la delincuencia organizada desde una perspectiva económica está por encima de muchos estados-nación y lo de los latinoamericanos más. Entonces, pues eso de que, bueno, censúralo, pues a mí no se me hace correcto por lo que yo te digo, porque también nosotros debemos estar conscientes de lo que pasa, ¿no?
Pero los muchachos que se quedan a ver el video, yo les hago una pregunta y les digo, a ver, díganme ustedes, si estos sujetos que acaban de ver merecen tener derechos humanos. ¿Sabes cuál es la respuesta de todos, al 100% por unanimidad? No, no sé cuál sea. Que Pues no. que no. No, doctora, no. A pena de muerte, no, espérense tantito tampoco, ¿no? O sea, pues obviamente a estos sujetos les tienes que tratar, el derecho los tiene que tratar desde otra perspectiva, Juan Antonio. Sí. Insisto, si tú te vas a la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, pues vas a pensar que viola el octavo, ¿no? El noveno, el octavo de las garantías judiciales, el noveno también, ¿no? Pues no. También el derecho penal del enemigo está en la convencionalidad. Ya está en convenciones y en tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado. Ejemplo, la convención que es la madre de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, recordemos que se publica en el Diario Oficial de la Federación esta ley el 7 de noviembre de 1996. Sí. Pues su madre es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que México ratifica el 19 de abril de 1990. Imagínate, Juan Antonio. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es la Convención de Palermo. México la ratifica en el año 2005. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que te pide a gritos esa convención que los delitos cometidos por hechos de corrupción se vayan a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, México la ratifica en el año 2005, Juan Antonio. Entonces, nosotros tenemos toda una, como mexicanos, insisto, tenemos toda una línea, tanto convencional como constitucional y local, tenemos una línea de derecho penal del enemigo en nuestro país. Ese es lo correcto. ¿Y se aplica? Sí, claro, sí se aplica. Sí se aplica, insisto, los fiscales que están en este elemento de la investigación en materia de delincuencia organizada, por supuesto que están haciendo investigaciones en el área de secuestro. Claro que sus investigaciones tienen absoluta secrecía, Juan Antonio. Sí, claro. Lo que sí no, o sea, esto quiero que quede muy claro para toda la gente que nos está viendo aquí en nuestra querida UNAM. Lo que sí no, Juan Antonio te va a decir que es que este derecho penal del enemigo es un derecho penal mínimo, Juan Antonio. ¿A qué voy? A que no pueden entrar todas las conductas, a que no pueden entrar conductas por capricho. Me refiero a descripciones de hechos delictivos. Por ejemplo, yo no puedo decir que una defraudación fiscal por arriba de 7 millones de pesos, ¿no? Y además calificada entra en delincuencia organizada, como la reforma de noviembre del año pasado de la reforma penal fiscal. Yo le estoy comentando con este fiscal y me decía, Liz, es que es imposible. O sea, esas conductas, yo te voy a decir algo, jamás en la vida imagínate que varias personas se organicen, 3 o más personas se organicen, de hecho, para defraudar al fisco. O sea, primero yo cómo voy a demostrar que se están organizando para defraudar al fisco cuando existen instrumentos contables anteriores, ¿no? Que además el mismo Estado revisa. No, y el bien jurídico tutelado es diferente completamente, ¿no? Digo, en esta parte es una acción en contra del Estado, sí, pero no se puede comparar jamás a otros valores como la vida, la salud y demás, ¿no? Por supuesto, y además en el Código Fiscal Federal, Juan Antonio, en el 192, del 192 en adelante, tenemos un procedimiento sui generis para este tipo de delitos fiscales, un proceso penal en donde la medida cautelar es económica y bueno, pues el sujeto que no pagó al fisco, defrauda al fisco, pues no sale de prisión si no paga. Eso es lo correcto, recuperar activos. Pero si tú lo mandas en delincuencia organizada, ¿sabes cuándo vas a recuperar esos activos, Juan Antonio? Pues nunca, porque son prisiones de máxima seguridad, adelantamiento de la punibilidad. Las penas son extremadamente altas. Te estoy hablando que en delincuencia organizada las penas son de 20 años, con la mínima y la máxima de 40 años. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, defraudación fiscal de 7 millones, son la mínima 29 y la máxima, no es cierto, 23 y la máxima serían 49 años. Entonces,
Vas a tener una persona, por ejemplo, un dueño de una empresa, ¿no? Un dueño de una empresa, lo vas a tener en prisión 23 años porque no hay preliberaciones, o sea, en delincuencia organizada, en el derecho penal del enemigo, no hay beneficios penitenciarios. Lo vas a tener parado 23 años. Le vas a extinguir en dominio sus bienes, porque la extinción de dominio entra en toda la delincuencia organizada. Así es. Le vas a extinguir en dominio sus bienes y vas a pagar ese ámbito económico, ¿verdad? De impulso al país. ¿Sabes qué hacen los inversionistas? Pues yo me voy. Sí, O sí, sea, sí, claro. pues está bien, pues a lo mejor yo debo al fisco por algún error del contador o mira, si no pagué, pero te pago, no hay problema. Sí, es resarcible esta parte, Sí, ¿no? o sea, es resarcible y el mismo Código Fiscal Federal lo prevé. Si tú pagas espontáneamente, bueno, pues ya no hay problema. Pero ¿cómo lo quieres mandar a derecho penal del enemigo? O sea, hoy Entonces, por hoy el derecho penal del enemigo en México radica a la delincuencia organizada, nada más. no pudiera, porque tenemos leyes especiales. Ok. Por ejemplo, la ley antisecuestro. En Mm. la ley antisecuestro se aplican las técnicas especiales de investigación, sin necesidad de que haya delincuencia organizada, como por ejemplo, intervención de comunicaciones, georreferenciaciones en tiempo real, ¿no? La parte de, ya sí, obviamente, si son 3 o más, pues lo que haces es ya meterles no solamente el secuestro, sino también la delincuencia organizada. Lo que te quiero decir es que el delito de delincuencia organizada es un delito que no es autónomo, vaya, sino depende de que se organicen para cometer otro delito, que no es Perfecto. necesario que se cometa, pero eso sí, por el simple hecho de planear organizarse o de organizarse para cometerlo, por ese simple hecho se consuma el delito de delincuencia organizada. Ok. Pero, como Jacobs bien lo decía, ¿no? Porque mucha gente a mí me comenta, doctora Padilla, ¿ha sido a la Ciudad de México? Le digo, pues vivo en la Ciudad de México. Bueno, dice, ¿has ido allá al Museo de la Inquisición? ¿Sí? No, sí, claro, pues sí he ido al Museo de la Inquisición. Es que ese es el derecho penal del enemigo. No, no es cierto. O sea, un derecho penal del enemigo no es nada más porque señales al sujeto y ya. No. En el derecho penal del enemigo tienes que demostrar fiscal y obtener dato de prueba que existe una organización criminal, que se están organizando una estructura. Y eso, Juan Antonio, sí lo hay en el país. Claro que lo hay. Ajá, y claro que se aplica. Desgraciadamente, algunos jueces de control, y también quiero decirlo, ¿por qué no? Me ha tocado capacitar a ministerios públicos federales en este ámbito que no manejan la parte de la restricción al ejercicio de los derechos humanos. Ujú. Entonces yo les comento, si tú no haces un argumento oral en audiencia inicial o en audiencia de vinculación a proceso con base en restricción al ejercicio de los derechos humanos y la defensa hace su contraargumento, ¿no? A tu teoría del caso con base en derechos humanos, pues el juez le va a dar la razón. Pues va a decir si está violando derechos humanos. Entonces, creo que sí hay que capacitarse. Perfecto. Hay muchos fiscales que son buenísimos, o sea, de eso no me cabe duda, pero también hay fiscales que necesitan capacitación en materia restrictiva de derechos humanos, así como también jueces de control y tribunales de enjuiciamiento, ¿no? Porque digo, el mismo trato, Juan Antonio, no se puede dar. Sí, Eso sin duda. es, sin duda, no se puede dar. ¿Qué te parece este derecho? Y decía por ahí el Miguel Polaino Orts, que yo también lo tengo que reconocer, que es uno de mis mentores en este Ujú. tema. Yo estudié con él, estuve con él en alguna estancia de investigación en la Universidad de Sevilla hacia el 2015 y bueno, hemos estado en comunicación y pues precisamente el libro que voy a sacar, que me van a publicar en Alemania sobre el derecho penal del enemigo y el derecho administrativo disciplinario del enemigo para el combate a la corrupción, él lo va a prologar. Él Ah, va a qué bueno. prologar ese libro, o lo está prologando, porque ya tiene como un mes que le mandé el libro y nomás no lo tiene todavía, ¿no? Es que Pero lo pues está leyendo con lupa. sí, sí, Miguel es muy así, muy estricto, ¿no? Muy meticuloso. Entonces, pero él lo va a prologar. Obviamente ya aceptó prologarlo y lo tengo que reconocer como uno de mis mentores del conocimiento de este derecho penal del enemigo. Perfecto. Pero fíjate que Miguel dice en su libro El derecho penal del enemigo en el Estado de Derecho, él dice que si quieres
un sistema garantista, o si quieres que los derechos humanos existan en una sociedad, tienes que aplicar el derecho penal del enemigo. Es más, él y Jacobs, o sea, los dos, porque los he leído en varios de sus libros, dicen que si verdaderamente quieres que un Estado tenga derechos humanos, aplica el derecho penal del enemigo. Es raro que en un Estado democrático no exista derecho penal del enemigo. Claro, si tú quieres aplicar el derecho penal del enemigo en un Estado corrupto, no. Peligrosísimo, Juan Antonio, peligrosísimo. Ahí sí puede caer en una dictadura. Exactamente. No, Ay, y mire, no hay que pensar mucho, precisamente volviendo a sacar el ejemplo en materia fiscal de la defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada, eso ya estamos hablando que se está prestando a un terrorismo fiscal y aparte de un terrorismo fiscal a que se desvirtúe la figura, ¿no? Como nos lo acaba de mencionar. absolutamente de acuerdo contigo. O sea, hay conductas que no deben estar en el derecho penal del enemigo. O sea, y que no puedes utilizar como ejercicio del poder, no quiero decir como gobierno, como Estado, no. Voy a decirlo desde términos de Michel Foucault. Como ejercicio del poder, no los puedes utilizar para eliminar a los disidentes políticos, ¿verdad? Y darle legitimidad a través de un discurso populista. Eso es, de verdad, absolutamente peligroso y además corrupto. Okay. Y además corrupto. Aplicar el derecho penal del enemigo desde esas perspectivas, Juan Antonio. No lo podemos hacer. hacer. En México, digo, ya nos dijo que sí se maneja en la práctica, sí hay casos en la práctica, pero considera que en la teoría el entendimiento del derecho penal del enemigo en México sí está avanzando. Es decir, ahorita me quedaba pensando en libros de derecho penal del enemigo mexicanos, y ahorita usted ya próximamente vamos a tener el suyo, y eso es muy bueno, pero recuerdo que hay... ¿Mande? Uno antes, ya lo escribí. 2. Bueno, tenemos los de usted, pero fuera de eso, no sé si hay más personas que hayan escrito al respecto. Es decir, creo que no hay mucho desarrollado de investigación. No, creo que no. Fíjate que no hay mucho, porque por el mismo discurso, como te digo, este derecho penal del enemigo, así como que es el patito feo, ¿no? Cuando y no debiera hacerlo. Que no debiera hacerlo, debiera ser el derecho más garantista. O sea, más garantista que el propio garantismo. Pero desgraciadamente te quiero decir que el Estado mexicano no está preparado para la aplicación del derecho penal del enemigo por el ámbito de corrupción que hay. Okay. ¿Quieres aplicar un derecho penal del enemigo democrático? Necesitas un Estado democrático. ¿Qué hay que hacer? Aplicar el derecho penal del enemigo para combatir la corrupción. Pero tienes razón, en las escuelas, en las universidades, el derecho penal del enemigo no se desarrolla, Juan Antonio. O sea, no hay capacitación en derecho penal del enemigo. Nosotros como universidad tenemos una materia que son de derecho penal, delitos especiales, ¿no? Delitos especiales. Y así como que medio les dan una, embarradita de embarradita, ¿no? De que, a ver, oiga, pues sí, además de los delitos de homicidio, de robo, de los clásicos, hay delincuencia organizada. ¿Y sí entendieron? Sí. ¿Qué es delincuencia organizada? Pues es un grupo de personas, ¿sí entendieron? Sí, y ya, es todo lo que dan del derecho penal del enemigo. ¿Sabes quién tiene mucho el derecho penal del enemigo? Que también es de la UNAM, y también tenemos que reconocerlo, el doctor Daza. El doctor Daza. Okay. Ajá, entonces, él sí, incluso estuvo estudiando con con el papá, sí, con el papá de Miguel Polaino, que es Miguel Polaino Navarrete. Y pues okay. Obviamente que los polainos son, ¿cómo te diré? Traen toda la ideología, al igual que yo. Digo, pues estamos todos ideologizados, ¿no? Traen la ideología del profesor Jacobs. La mayoría de nuestros penalistas, bueno, pues les gusta Klaus Roxin, así como que se va, porque es lo que más vende, ¿no? Como que la parte garantista de protección de derechos humanos, etcétera. Pero creo que sí, necesitamos más desarrollo del derecho penal del enemigo, más investigación y más aplicación. Y quiero comentarte que las reglas de este derecho penal del enemigo, yo ahorita estoy escribiendo otro libro, o sea, ya producto de la pandemia, ya ahorita ya van 3, va el 4, que digo, ¿qué hago? Pues escribir. No, está bien, lo agradecemos todos. Ya ves, va el 4. Fíjate que estoy haciendo una investigación que se llama relativismo punitivo del enemigo. ¿Por qué digo relativismo punitivo del enemigo?
Porque las reglas del derecho penal del enemigo, ¿qué crees, Juan Antonio? Se están retomando en otras materias jurídicas que no son derecho penal. Se están retomando en materia civil con extinción de dominio. Uh-huh. O sea, si tú te vas al artículo primero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la actual, la de este gobierno, lo basan en puro derecho penal del enemigo, en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, contra la delincuencia organizada transnacional, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces tú dices, ¿no que era civil? ¿Y por qué me lo estás fundamentando en derecho penal del enemigo? Pues y transnacional, convencional. Bueno, esa es una. En otra, el derecho administrativo disciplinario también ya trae técnicas de derecho penal del enemigo, como el testigo colaborador, como la denuncia anónima, por ejemplo. El derecho administrativo, como el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en términos de las disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para el bloqueo de cuentas aplica el adelantamiento de la punibilidad y la reversión de la carga de la prueba. Fíjate, en materia administrativa, que es un procedimiento meramente administrativo. Te bloqueo las cuentas, pero tú ven, primero solicítame tu garantía de audiencia, yo te la doy y venme a demostrar la licitud del capital dentro de su procedimiento administrativo. Y entonces te vas a la ley de la Guardia Nacional y también en el artículo 9, derecho penal del enemigo tienen georreferenciaciones en tiempo real, intervención de comunicaciones. Entonces, pues no solamente se está utilizando en el derecho penal que debería ser, digo, si ya es escandaloso, ¿no? Para la comunidad jurídica la existencia del derecho penal del enemigo, así como, digo, es escandaloso para la comunidad jurídica la existencia de la doctora Padilla y su personalidad. No. Pues igual, de verdad es escandaloso. Pues igual, es escandaloso el derecho penal del enemigo, la existencia del derecho penal del enemigo para la comunidad jurídica. Pero ahora imagínate que ya está permeando en otras materias y que lo están aplicando. ¿Pero qué crees? Ahí sí viola derechos humanos. Porque se requiere una técnica legislativa especial para el derecho penal del enemigo, Juan Antonio. Y radica principalmente en determinar cuáles son los elementos que como sociedad vamos a considerar que nos causan mayor impacto. Si yo te preguntara, Juan Antonio, oye, para ti, dame dos conductas delictivas de que causan mayor impacto a la sociedad mexicana, ¿cuáles me dirías? Yo diría el homicidio y, pues sí, la delincuencia organizada. El homicidio. Oye, ¿y la corrupción, no? ¿Qué piensas de la corrupción? ¿Qué causa más daño, homicidio o la corrupción? No, la corrupción, porque por corrupción hay más homicidio. Bueno, por corrupción hay trata de personas, por corrupción hay... Bueno, ¿qué crees? Ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción están en derecho penal del enemigo. ¿Ya ves cómo estamos mal? Estamos al revés. Estamos al revés, Juan Antonio. Entonces, ay, doctora, está muy complejo esto, pero ojalá, digo, este espacio se engalanó mucho con su presencia. Digo, el tiempo es muy envidioso, siempre lo digo porque se adelanta mucho. Y más cuando nos divertimos platicando de un tema tan interesante con una persona como usted. Valdrían muchos temas y le invito, por favor, a que este espacio es suyo y que podamos seguir platicando de otros temas como el que ha estado investigando actualmente y demás que ha tratado usted. Sería para nosotros realmente un gran deleite, sobre todo para aprender, conocer y, ¿por qué no? También nunca sabemos los estudiantes que ven estos temas, que agarren estos temas para investigarlos, para dedicarse a ellos también. Por lo cual le preguntaría finalmente, ¿qué le recomienda a todos estos jóvenes que le están escuchando a través de este espacio, que están estudiando la carrera o ya están próximos a recibirse, para el ejercicio profesional de sus carreras? ¿Qué les recomendaría? Mira, primero yo quiero decirte que una de mis pasiones, y por eso yo llevo tantos años en la universidad, no me he querido ir. Yo llevo más de 20 años en la UNAM, en serio, pues son los jóvenes, porque te inyectan muchísima vida. Si hay algo que yo amo son a mis alumnos, a los alumnos, a todos los jóvenes que estudian. Por eso si tú te fijas, yo estoy en las redes dando información, y ya tengo alumnos hasta, me dicen, doctora Padilla, yo tengo 80 años y soy su alumno. No, pues qué bueno, ¿no?
Pero pues a los jóvenes, pues decirles que independientemente de todas las circunstancias, porque yo sé que la cuestión de ser estudiante, pues no muchas veces es fácil. Entonces, y decirles que no se desesperen, que el derecho es maravilloso, que el derecho implica muchísimo estudio, pero el cerebro es como un músculo, ¿no? Es como cuando haces abdomen. El primer día, 2 abdominales, ya no puedes, bueno, ni mover el dedo para cambiar el control, ¿no? Para cambiar el control. No, pero ya diario ya te avientas 1000, 2000. Bueno, la lectura es igual. Lees 2 páginas, lees 3, a veces lees 5 libros, ya te aventaste 10 a la semana, porque el cerebro se acostumbra. Sí. Es solamente adaptarse. Y decirles, Juan Antonio, pues que los necesitamos mucho. Los necesitamos mucho porque en nuestro país hay gente súper talentosa, y que además, bueno, yo creo que estamos ahorita viviendo una época, Juan Antonio, en donde el mexicano estamos porque yo soy mexicana, orgullosísimamente siempre, ¿no? Uh-huh. Estamos obteniendo reconocimiento internacional. Nos están reconociendo nuestras investigaciones, nos están reconociendo nuestro trabajo. Y estos muchachos que vienen atrás de nosotros, bueno, de mí ya muy atrás, ¿no? De mí ya muy atrás, pero estos muchachos traen un empuje tremendo. Entonces, decirles que avanti, vamos, y pues obviamente yo no soy la única, habemos muchos profesores que tenemos la misma pasión en la UNAM, y que se acerquen a nosotros. Y con todo gusto, de verdad, yo creo que un profesor que da clases en la UNAM lo hace más por amor que por otra cosa. Por eso amamos tanto nuestra universidad y nuestra gente, ¿no? Eso es lo que les recomiendo, que se apasionen de esta rama, que se apasionen del derecho, que lo hagan suyo. Bueno, tú ya has visto en las redes. Yo desayuno, como, ceno, duermo derecho. Pues como debe ser, esa es la tarea de un abogado. Es la tarea de un abogado y es maravilloso, es bien bonito. Nos va a dar para vivir mucho en todos los ámbitos. Muchas gracias, querida doctora Liz Padilla. Gracias por esta sencillez que la caracteriza y por este ánimo que siempre tiene para con los jóvenes y para compartir su conocimiento, como le decía al inicio. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, pero sobre todo a nuestra invitada especial del día de hoy. Gracias, doctora Liz Padilla, y que sea la primera de muchas más que vamos a tener en este espacio que es suyo. Muchas gracias por su atención y por estar con nosotros. No, hombre, Juan Antonio, al contrario, igualmente. Muchísimas gracias a ti, al director de la facultad, también le mando todo mi respeto, todo el abrazo, a nuestro rector también, el doctor Graue, que siempre pues anda preocupado por toda la comunidad universitaria y que nos acaba de dar mensajes con esta pandemia. Mi máximo reconocimiento a todas nuestras autoridades y a todos mis queridos colegas que día con día hacemos de la universidad algo maravilloso. Muchísimas gracias a ti.